Bueno, pues nos encontramos en la Basílica Mayor de Santa María y hablamos ahora con el hermano mayor de la Hermandad del Prendimiento, con Santiago Barrera. Bueno, continúa celebrándose este 75 aniversario de la Hermandad, ¿verdad? Estamos celebrando otro acto más, hoy con esta conferencia a cargo de don Javier Ramírez. Y bueno, poquito a poco pues vamos pudiendo realizar todos los actos que teníamos previstos. Origen e historicidad de los evangelios. Bueno, ¿por qué habéis elegido esta temática? Pues porque lo estuvimos hablando incluso con nuestro director espiritual, con don Manuel Jesús, y nos comentó que don Javier había estudiado sobre el tema. Entonces, de hecho es licenciado en Sagradas Escrituras, y nos dijo que era un tema muy original porque que no se tocaba mucho en muchas conferencias, y entonces lo vimos conveniente para esta conferencia, y bueno, y a ver también si, como todo, aprendemos un poquito más de que nunca le viene mal tener un poquito de catequesis. Bueno, ¿cuáles son los próximos actos que quedan pendientes para la celebración de este 75 aniversario? Pues mira, el próximo fin de semana tenemos el truido de nuestra titular, que si todo va bien podremos celebrar una de las misas, la podremos celebrar en las Mercedarias. Y ya pues después ahora paramos en lo que es verano, bueno, haremos nuestro cierre de curso ordinario. Y ya después, pues durante el verano, pues paramos un poquito y ya a principio del curso que viene, pues ya empezamos con los demás actos. Y si se puede, para mediados de octubre, pues intentaremos hacer la misa pontifical y la serie de actos ordinarios, a ver si puede ser. Bueno, pues estaremos pendientes de todos esos actos. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues aquí continuamos en el interior de la Basílica Menor de Santa María y hablamos ahora con el sacerdote don Javier Ramírez. Bueno, bienvenido hasta Arcos de la Frontera. Muchas gracias. Bueno, hoy vas a ofrecer una conferencia sobre el origen y la historicidad de los evangelios. ¿Por qué se ha elegido esta temática? Bueno, básicamente porque la hermandad quería que le hablase de eso y es un tema que a los cristianos, a los creyentes, llama mucho la atención porque leemos y escuchamos constantemente el Evangelio, pero no sabemos cómo se han formado y nos preguntamos muchas veces la base histórica de los relatos que en él hay. La verdad que, bueno, una hermandad que cumple 75 años y que dentro de sus actividades se encuentra a hacer conferencias de este tipo, ¿no? Exactamente. Es un buen motivo los aniversarios de los 75 años para poder crecer en la formación. Las hermandades están para eso precisamente, aparte de sacar sus titulares y rendirle devoción a los titulares, los hermanos tienen que ir creciendo en la espiritualidad y es importante. A la hora de preparar tu conferencia, ¿hay algo que te haya llamado la atención y que quieras resaltar en esta tarde? Bueno, a la hora de uno cuando ya tiene muy trillado, digamos, el tema de los evangelios y el tema de la Sagrada Escritura, parece ser que nunca le llama nada la atención. Pero siempre es bueno cuando uno profundiza, y me llama mucho la atención, seguir profundizando en ese sentido de la palabra evangelio propiamente dicho. ¿A qué nos referimos? Porque hablamos también de la nueva evangelización, de proclamar el evangelio, pero muchas veces no sabemos a lo que nos estamos refiriendo. Parece también que los cristianos no conocemos con profundidad lo que realmente quieren decirnos y transmitir los evangelios, ¿no? Claro, muchas personas, sobre todo los alumnos que tengo en el ISCRA y en el ISJA, me expresan eso precisamente, que cuando se enfrentan a una lectura del Evangelio, del Antiguo Testamento, en fin, de la Sagrada Escritura, no saben a qué se está refiriendo ese dicho de Jesucristo, esa parábola, y comprender incluso la mentalidad en la que están escritos nos ayuda a dilucidar el verdadero mensaje de la palabra de Dios. Bueno, pues estamos pendientes de la conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Damos comienzo a la conferencia de origen y historicidad de los evangelios a cargo de don Javier Ramírez. Él es natural del puerto de Santa María. Él hizo la licenciatura en Sagradas Escrituras y en Teología Bíblica y se ordenó hace unos 9 años junto con nuestro hermano Pedro Lozano. Estuvimos ahí unos cuantos ese día por allí. Después estuvo 3 años en Roma, si no me equivoco. Después a la vuelta estuvo de vicario en Villamartín. Bueno, en Vera. En Y párroco del Castro. Después toda la información me la damos Pedro. Y ya después ha terminado párroco en Sahara y en el Castro. Bueno, y nada, pues sin más le cedo la palabra. Porque... Bueno,
Yo siempre empiezo las conferencias o las charlas que me piden sobre el Evangelio, sobre la Sagrada Escritura, pues con un texto propiamente de la Sagrada Escritura para que entendamos o que nos dé pie a comenzar. Y voy a comenzar con el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, versículo 1, ¿vale? Que lo leemos normalmente en Navidad, en el tiempo de Navidad. Comienza así: libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. No voy a seguir, ¿vale? Porque entonces estaría aquí diciendo toda la genealogía de Jesucristo, desde Abraham hasta él mismo. Los evangelios comienzan diciendo origen de Jesucristo. Es decir, que el origen de los evangelios, el origen de lo que nosotros tenemos como escritura, no es otra que el propio Jesucristo. No es el origen, no lo podemos encontrar en una novela o en algo que se han inventado, sino lo tenemos en una persona concreta, ¿vale? ¿A qué se refieren o a qué nos referimos cuando hablamos de evangelio? ¿Qué significa la palabra evangelio? Pues la palabra evangelio es una palabra que viene del griego, que significa buena noticia. Pero es una palabra que en la Sagrada Escritura no está testimoniada como sustantivo, salvo en el Nuevo Testamento, ¿vale? En el Antiguo Testamento lo tenemos como un verbo, es decir, aquel que profetiza o aquel que dice, lo encontramos en el libro de Isaías, esa buena noticia. En el Nuevo Testamento esa palabra evangelio la tenemos de dos maneras distintas, ¿vale? Nuevamente es San Pablo el que nos habla de que el evangelio, ese evangelio, esa buena noticia de Jesucristo o de Cristo, ¿vale? Es importante que comprendamos eso porque, es decir, la buena noticia que se va a proclamar, la buena noticia de la que nos habla, es de Jesucristo, ¿vale? Es de una persona concreta que nos anuncia un mensaje concreto. ¿Dónde está ese origen? ¿Dónde está ese desarrollo de ese evangelio? En la figura propia de Jesucristo. Jesucristo, nacido aproximadamente en el año 4 al 6 antes de Cristo. Eso le llama mucho la atención a la gente. El Señor nació de 4 a 6 años antes de que pongamos la fecha de su nacimiento, ¿vale? Son cuestiones de la transposición del calendario del romano al juliano, del juliano al romano, ¿vale? En la época del emperador Augusto, bajo la autoridad del emperador Augusto, eso lo leemos en los evangelios, ¿verdad? Los tetrarcas, Herodes, Antipas. Tenemos datos históricos en los propios evangelios, sobre todo en el de Marcos y en el de Lucas, en la época en que nació Jesucristo. ¿Quién eran los que gobernaban Jesucristo? ¿Quién eran los que gobernaban aquella tierra de Palestina? ¿Vale? Pero ¿cómo llegamos a tener esos datos? ¿Cómo llegamos a tener esos datos? Después de tantos y tantos siglos. Pues muy sencillo. Porque ha existido un grupo de personas, se llaman los apóstoles, que han vivido con esa persona, que es Jesucristo, y que han aprendido de esa persona, ¿vale? Y han transmitido ese mensaje que él durante su vida terrena fue dándole y transmitiendo. Los evangelios, ¿vale?,
El primero que habla de evangelios es Justino, San Justino, un padre de la Iglesia, ¿vale?, del siglo I, y hace referencia a los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, ¿vale? En la época de los Santos Padres existían muchos tipos de escritos en los que se narraba esa historia de esa persona, de Jesús de Nazaret, y de lo que iba enseñando y diciendo. ¿Qué pasa? Que a nosotros se nos han quedado solo 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 escritos que hemos acogido como texto fijo de esa historia de Jesús de Nazaret. Estos textos que encontramos en nuestra Biblia, la pequeñita que tengo yo aquí, que siempre llevo conmigo, nos narran esa historia, esa vida de Jesús. ¿Cómo nacen esos evangelios? A mí estas conferencias, sí, que yo hable y ustedes no digáis nada, me cuesta una barbaridad. Porque yo soy profesor y me gusta que salga de vez en cuando, ¿vale? Entonces voy a empezar a saltar, yo espero que esto coja algo de lo que hablé, ¿vale? Sin miedo y sin problema, porque a mí me gusta que para profundizar en la teología, y siempre lo digo, y en el conocimiento de Jesucristo, lo que hay que hacer es preguntarse sobre las cosas esenciales y sobre lo que vivimos del día a día. ¿Cuál creéis que es el comienzo por el que los evangelios empezaron a escribirse o a transmitirse? ¿En qué momento de la vida de Jesús se empieza a contar su vida? Después de la muerte. Después de la muerte. Es decir, después ya de que Jesucristo ha pasado por la pasión, ¿verdad?, muerte y resurrección, es cuando empiezan esos apóstoles, esos 12, 11, ¿verdad?, porque Judas se ahorcó, a transmitir, o más bien yo diría a recordar lo que habían vivido con Jesús. Cuando a nosotros se nos muere una persona querida, ¿verdad?, cuando se muere un personaje público de renombre, cuando se muere alguien del pueblo, ¿verdad?, que ha tenido un alcalde antiguo de Arcos o lo que sea, se hace como una especie de memoria de lo que hizo, lo que no hizo, de lo que dijo, de lo que nos dijo, ¿vale? Eso en los personajes públicos. En los personajes privados de nuestra vida, ¿vale?, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros familiares, pues también lo hacemos. Hacemos un recuerdo, no lo escribimos, o sí, pero hacemos ese recuerdo. Pues a partir de esa muerte de Jesucristo, los apóstoles empiezan a recordar todo lo que hizo, dijo Jesús. Es decir, que el origen de los evangelios está después de esa muerte y resurrección de Jesús, en esa comunidad pascual. Y sin esa comunidad pascual no hay evangelio, no hay escrito, no hay recuerdo. Si Jesús hubiese sido un personaje, digamos, normalito, de aquella época, pues como mucho una paginita, si acaso, pero no tendríamos eso. Jesús es una persona que en su tiempo marcó a esa pequeña comunidad de 12 apóstoles. Marcó, digamos, la situación política, vamos a decirlo así, social de la Jerusalén y de la Palestina de aquella época. Y solo a partir de ahí, porque marcó ese momento, fue cuando se comenzó a su recuerdo, ¿vale? Y uno dice, yo recuerdo lo que esta persona ha hecho en mi vida, o esta persona ha hecho en el pueblo, pero ¿qué recuerdo de ella? ¿O qué recordamos? ¿O para qué recordamos? ¿Vale? Son 3 preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Qué es lo que recordamos? ¿Cómo lo recordamos?
¿Y para qué los recordamos? ¿Qué es lo que recordaron los apóstoles? Pues, como he dicho, todo lo que Jesús dijo e hizo, los milagros, las curaciones, las predicaciones. Después hablaré un poquito de los milagros, no os preocupéis, ¿vale? De esas parábolas que le iba diciendo, de esas metáforas que le iba manifestando, ¿verdad? Es como, yo recuerdo, ahora ya con 33 años, a mis profesores, ¿vale? Yo de mis profesores del colegio ya tengo una que ha fallecido. Pues yo recuerdo no solo lo que me enseñaron, obviamente, en el colegio, sino incluso las propias anécdotas de las excursiones o de lo que fuese, ¿no? Las esencias. Porque los apóstoles recuerdan eso. ¿Cómo lo recuerdan? Pues a través de un acontecimiento. No es lo mismo que yo recuerde las cosas que me han pasado con una persona que ya ha fallecido, ¿vale? Que el recuerdo de una persona que yo he visto morir en la cruz y a los 3 días se me ha presentado aquí al lado y se me ha sentado y ha comido conmigo, ¿vale? No es lo mismo, ¿vale? Lo recuerda a la luz de ese acontecimiento tan importante como es la resurrección, ¿vale? ¿Y para qué lo recuerdo? Pues para comprender la identidad de ese que ha resucitado. Los evangelios nos cuentan la identidad de Jesús. Toda la predicación, todos los milagros, todo lo que encontramos en los evangelios, no tienen otra finalidad que explicar la identidad de ese personaje. ¿Quién era Jesús? Y así tenemos que leer los evangelios. Muchas veces muchas mujeres del pueblo me dicen, no, a ver, que yo leo el evangelio para aprender. Y digo, ¿pero qué aprendes? Y dice, hombre, pues amar al prójimo, pues aprendo a llevarme bien con los demás, ¿verdad? Digo, ¿solamente eso? Y dice, sí. Bueno, pues si no aprendes, ¿por qué tienes que amar al prójimo? ¿Por qué te tienes que llevar bien? ¿Por qué tienes que hacer el bien? Es decir, si no aprendes esa identidad del que te ha llamado a ser cristiano, pues no estás leyendo del todo bien esos evangelios. Porque los evangelios constantemente nos están hablando de esa identidad. De ahí que encontremos en nuestra Biblia, no un evangelio, sino 4. Ustedes dirán, vale, que el para qué recuerdan los apóstoles lo que hizo Jesús tiene que ver con que haya 4 y no haya 1. Sí. Porque cada evangelio nos saca a la luz una identidad de esa persona. ¿Vale? Mateo habla mucho del reino de Dios, ¿verdad? De Jesús como ese que va a traer el reino de Dios, estoy hablando así a grosso modo, ¿vale? Marcos nos habla un poquito más de ese Jesús judío que viene del Mesías, ¿vale? De esa faceta del Mesías. Lucas habla de un Jesús más médico, ¿vale? Traumaturgo, el Evangelio de la Misericordia, que solemos decir, ¿vale? Y Juan nos habla de un Jesús más elevado. Son 4 facetas de una misma persona, pero que no tienen nada, no se diferencian esas 4 facetas, sino que se integran en una persona, ¿vale? Entonces, eso es, a grosso modo, el por qué, el para qué y el cómo recuerdan los apóstoles. Eso es una tradición, digamos, oral. ¿Vale? Lo primero que hay en nuestras vidas es la oralidad, es decir, de padre a hijo se pasa. Y la escritura está impregnada desde el Génesis hasta el Apocalipsis de esa tradición oral. Sin esa tradición oral no se transmite en la antigüedad nada. Nosotros tenemos la conciencia en nuestro siglo XXI, pues que de lo escrito. ¿Vale? Ahora lo escrito en el papel, no lo escrito en el ordenador o en el móvil. Pero aquello que no esté escrito
No sirve, ¿verdad? Antiguamente los contratos se hacían como De palabra. de palabra. Escrito, un contrato escrito lo veía tú muy pocas veces. Y la palabra servía para garantizar que ese contrato se cumpliese, porque eran hombres y mujeres de palabra. Allá ya no somos hombres y mujeres de palabra. Pero en la antigüedad, en el siglo pasado, era así. Y entonces nos cuesta mucho comprender ese estrato, digamos, ese primer comienzo de la tradición oral sobre Jesús. Y me podéis decir, o me podéis preguntar, bueno, entonces si esa primera parte de los evangelios, de la formación del evangelio, es oral, ¿cómo podemos garantizar que es auténtica? ¿No? Porque yo le puedo contar una cosa y él se la cuenta al otro. Y así. Como el teléfono, ¿verdad? Al final, el juego del teléfono, lo que sale el último, sale totalmente trastocado, ¿no? Pues por la autoridad misma de esas personas que transmiten esas palabras. Es que los que transmiten ese testimonio de Jesús no era cualquiera, eran los que habían vivido con el mismo Jesús. Yo os puedo contar de mi padre y mi madre, ¿vale? Y os puedo contar anécdotas de mi padre y mi madre. Y usted me puede decir, pero eso es mentira. Y yo diré, ¿por qué? Si mi padre y mi madre vivo con ellos, ¿vale? Me he criado desde que era chiquitito con ellos, los conozco bien, ¿verdad? Pues cuando los apóstoles empiezan a fallecer, digamos, a algunos martirizados, otros no, otros como San Juan, que no murió mártir, pues es cuando la comunidad cristiana empieza a decir, ojo, que nos estamos columpiando, vamos a poner esto ya en regla, porque estaba muy bien que los apóstoles predicasen, que los apóstoles fuesen de pueblo en pueblo a predicar el evangelio, pero es que ya estamos desbarrando un poquito. Entonces es cuando surge, después de esa tradición oral sobre la vida y milagros de Jesús, esos primeros escritos sobre la vida de Jesús. ¿Vale? ¿Quién escribió esos primeros escritos? Los primeros discípulos. Los primeros discípulos. Digo yo, no sé. No sé, ¿Marco era discípulo de Jesús? Marco no fue discípulo de Jesús. Marco es de la segunda generación de los cristianos. Marco es discípulo de Pedro. ¿Vale? O se atribuye que es de Pedro. ¿Vale? Mateo sí, fue discípulo. Juan, o el evangelista Juan, digamos que es discípulo de Jesús. Y Lucas no es discípulo de Jesús, sino que es también como Marcos, de la segunda generación, pero que han oído a los primeros. Es más, si nosotros cogemos el Evangelio de Lucas y nos vamos a su capítulo primero, a su versículo primero, dice Lucas: puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos lo transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, ilustre Teófilo, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Es decir, Lucas hace una investigación de los hechos de la vida de Jesús, entre todos aquellos que han vivido con Jesús. ¿Vale? El periodismo de aquella época. El periodismo de aquella época. Y se lo escribe a un tal Teófilo. Y le manda el Evangelio como si fuese una carta. Ese Teófilo pues lo guardaría, ¿verdad? Esas cartas, y se compuso el Evangelio
de Lucas. Pero, y ahora yo os pregunto, ¿existen solo 4 evangelios? Esa es la pregunta, era que me iba a hacer tú ahora. Porque están en las famosas escrituras que se han encontrado en el Mar Muerto. Exactamente. Evangelio, por eso he querido empezar con la definición de evangelio, ¿vale? Evangelio, que es buena noticia, nos cuenta la identidad de Jesús, que es Jesús la buena noticia. Fijaros que es la buena noticia que trae Jesús, pero Jesús a su vez es buena noticia. Y esos primeros cristianos estaban deseosos por saber cómo era el Maestro. ¿Ok? Y hasta que la Virgen Santísima fue asunta a los cielos, pues estaba aquí. Y obviamente era la madre. Y una madre sabe cómo es su hijo, ¿verdad? Lo ha criado. A la Virgen María la acribillaría la pregunta. ¿Cómo era el niño de chico? ¿Qué hacía el niño? ¿Verdad? Entonces, esa comunidad cristiana pues fue transmitiendo incluso el periodo de la infancia de Jesús, que lo tenemos en Lucas, por ejemplo. Lucas es el único evangelio de los 4 que leemos en la misa, donde aparece esa infancia de Jesús. Pero existen más evangelios. Existe el evangelio de Tomás, existe el evangelio de Santiago, existe el evangelio de un tal Judas. Y son evangelios, ¿eh? Pone evangelio, en griego lo pone en el título, evangelio según Judas, evangelio según Santiago, evangelio según Tomás. No quiere decir que Tomás, Santiago y Judas escribiesen los evangelios. Judas, por supuesto, no el Iscariote, el otro, el Tadeo, ¿vale? Sino que esos escritos se le atribuyen a esa persona para darle una autoridad. Porque si yo, que no soy nadie, me pongo a escribir una historia de Jesús, pues rápidamente lo que yo escriba se pierde. Sin embargo, si yo le digo, no, esto es que lo ha escrito Tomás, entonces empieza a rular, empieza a transmitirse por todas las pequeñas comunidades cristianas que iban surgiendo. Y en los primeros siglos, en las primeras comunidades cristianas, había muchos evangelios. Había muchos escritos de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, aunque Lucas los pone en orden, ¿verdad? Lucas es el que nos transmite los Hechos de los Apóstoles, están atribuidos a San Lucas. Y entonces eso se iba transmitiendo. ¿Qué pasa? Que llega un momento en la Iglesia que la Iglesia ya cuando va creciendo, siglo IV, ¿verdad? Siglo V, siglo VI, va creciendo y creciendo y creciendo. Van surgiendo los primeros padres de la Iglesia, San Agustín, San Jerónimo, San Justino. Pues está diciendo, ojo, aquí tenemos que frenar. ¿Por qué? Porque los evangelios no narran la historia como una cronología de la vida de Jesús, no, sino que los evangelios son ese primer libro de catequesis que tiene la Iglesia. Y llega un momento que tienen que frenar. Entonces, todos esos evangelios que siguieron esparciéndose, pues se retiraron y se cogieron estos 4. ¿Vale? Eso se llama la formación del canon de la Sagrada Escritura, es decir, la lista de los textos que son los que tienen que leer todos los creyentes. ¿Vale? No voy a entrar en cómo la Iglesia dice o cómo llega a la conclusión de que tienen que ser eso. En primer lugar, porque todas las comunidades cristianas lean ese texto, es decir, lo tengan entre sí como autoridad, sea concorde la fe. Bueno, hay mucho de esto. Entonces la Iglesia empieza a decir, los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Algunos dicen Santiago, en algunos siglos, ¿verdad? Dice, no, Santiago no, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Tomás. Uno, Tomás no. Empiezan a formar ese canon de la Sagrada Escritura, no solo del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento, ¿vale?
Nosotros tenemos, por ejemplo, más libros en el Antiguo Testamento que los judíos, porque nosotros los hemos tenido como canónicos, ¿vale? Una vez que se fija ese canon, para que os sorprendáis, mucha gente piensa que la lista de los libros canónicos, los evangelios, se fija pronto en la Iglesia, ¿verdad? Dice, no, eso ya en el tercer siglo ya lo teníamos. Bueno, pues al Concilio de Trento no se fija, ¿vale? Existe un concilio anterior, que es el Concilio de Florencia, que ya hace una pequeña lista de los libros sagrados, pero el que tenemos actualmente es del Concilio de Trento, el definitivo. O sea, 1547, si me lo recuerdo, yo para la fecha soy malísimo, ¿vale? Entonces, la Iglesia ha ido transmitiendo esos evangelios, ¿vale? Eso en cuanto a la multiplicidad de evangelios. ¿Quién escribió los evangelios? Una vez que esa tradición oral se ha cumplido. ¿Quién? El Evangelio de Mateo, ¿quién lo escribió? Venga, sin miedo. El mismo Mateo. ¿Seguro? Bueno, No sé. no sé. El Evangelio de Marcos lo escribió Marcos. Los seguidores. Claro. El Evangelio de Lucas. Ese es que lo dice el propio Lucas, ¿vale? Ese no hay duda que lo escribió Lucas, ¿vale? Todo el Evangelio, es verdad que a lo mejor algunos fragmentos se perdieron y se tuvo que recomponer, ¿vale? El Evangelio de San Juan, ¿lo escribió San Juan? Lo escribió un tal Juan. Pero que sea el apóstol ya es diferente, ¿vale? Muchos autores dicen que el Evangelio de San Juan lo escribió o se puso ya como conclusión después de que la comunidad joánica, esa comunidad que evangelizó el propio apóstol, pues la pone por escrito, ¿vale? Pero eso entra en las disquisiciones de cada evangelio. Hay una teoría, hay varias teorías en las que se va profundizando en esa formación de los evangelios, ¿vale? Ahora yo me voy a levantar, voy a poner la pizarra, espero que me escuchen. Tenemos, digamos, cuando hablamos de la fuente del Evangelio, hablamos de esa tradición oral, de esa tradición que se ha ido transmitiendo, pero esa tradición es como si a mí me cuentas una pequeña anécdota de un familiar tuyo, a mí yo la retengo y digo, pues lo voy a poner escrito, ¿no? Como un pequeño de diario, un pequeño cuaderno, yo lo voy escribiendo. Entonces hay diferentes fragmentos de esa historia de Jesús, ¿vale? Tenemos en primer lugar a Marcos, ¿vale? Vamos a hablar de esa tradición de Marcos, de esa tradición oral en torno a esta persona de Marcos, de esa comunidad de Marcos, ¿vale? Y tenemos unos textos, ¿vale? Tenemos a Mateo, ¿verdad? Lo mismo, esa persona, ese discípulo en torno a una tradición oral que se va fraguando. Y tenemos a Lucas. A eso, a lo mejor sí. Es que coge bien los micrófonos, ¿eh? Lucas, que es otra tradición, ¿vale? Tenemos tres. Ya hablo de los evangelios sinópticos, ¿vale? Los evangelios sinópticos son los tres primeros evangelios. Juan es aparte. ¿Por qué se le llaman sinópticos? Porque si tú coges esos tres evangelios, los pones en columna, los pasajes del evangelio están en uno, en otro y en otro, en uno y en uno, en otro y en otro, ¿vale? En palabras, las mismas palabras, las mismas expresiones y los mismos relatos, ¿vale? Juan, sin embargo, no se puede poner en sinopsis entre los otros tres, por eso se llaman evangelios sinópticos. Y Juan es aparte. Juan ya es el no va más, ¿vale? Además que empieza muy diferente. En el principio existía la palabra era Dios, ¿vale?
Pero existe estos tres. Dice Marcos, si ustedes cogéis el Evangelio de Marcos, Marcos es el más breve. Es el que menos capítulos y menos versículos tiene. Entonces se toma como referencia de esa tradición fundamental, o sea, esos trazos de la vida de Jesús. ¿Por qué Marcos es más breve? Bueno, muchos dicen que Marcos es más breve porque Marcos, al ser discípulo de Pedro, ser un pescador y ser, pues era más breve, le transmitía menos o con pocas palabras, pues Pedro se transmitía la identidad de Jesús, ¿vale? Mateo y Lucas, sin embargo, son más. Existe una teoría en la que, aparte de estos tres, de Marcos, ¿vale?, de esta tradición, existe una tradición que se llama Q, la fuente Q. ¿La habéis escuchado alguna vez? ¿No? ¿Qué es la fuente Q? En español suena raro, ¿vale? Porque Q viene de la palabra en alemán Quelle, que significa fuente, es decir, la fuente. En español estaríamos diciendo eso, la fuente. Esa fuente dice que es como el sustrato o como esas anotaciones que he dicho yo al principio, ¿verdad?, de esa historia de Jesús. Las pequeñas frases de Jesús, los pequeños dichos de Jesús, ¿verdad? Como ojo, ahora no se me viene una palabra de Jesús, así. Ahora no me viene, ¿vale? No me viene ahora una frase así cortita de Jesús. Pero eso serían las frases cortas, las pequeñas parábolas de Jesucristo, por ejemplo, la parábola de la moneda, la parábola de los viñadores, ¿vale? Es la fuente. Bien. ¿Qué hipotiza los exégetas sobre la formación del Evangelio? Pues que Marcos influiría a Mateo. Lo que encontramos en Marcos lo encontramos tanto en Mateo como en Lucas, ¿vale? Marcos, o sea, Lucas y Mateo beberían de esa fuente de Marcos, de esa tradición de Marcos, ¿vale? Pero a su vez, Lucas y Mateo tomarían de esta fuente, de esta fuente Q, para completar ese evangelio, ¿vale? Para completar ese evangelio de Marcos se les ha quedado corto. Así se forman los tres evangelios sinópticos, ¿vale? ¿La habéis entendido? ¿Más o menos lo habéis seguido? Si no seguís, me decís, mira, que me he perdido, ¿vale? Que no hay problema. Pero hay otra teoría más, para complicar más las cosas, ¿vale? Y es que no solo que Mateo y Lucas bebiesen de Marcos y de Q, sino que el propio Mateo tendría su propia fuente y Lucas tendría su propia fuente. Es decir, que Mateo y Lucas tendrían por escrito o en papel, en pergamino, en papeles no, en pergamino, ¿vale?, los textos de Mateo, de Marcos y Q, ¿vale? Pero a su vez Lucas dice, yo tengo que investigar más, que lo dice en el propio capítulo, ¿vale?, primero, y coge sus propias fuentes, su propio diario de la vida de Jesús, ¿vale?, y Mateo el suyo propio. Así es como llegamos a la formación de los tres evangelios sinópticos, como lo tenemos hoy en día, ¿vale? Juan, como digo, es diferente. Juan, el apóstol San Juan predica, ¿verdad?, y forma una comunidad, y esa comunidad va transmitiendo esa enseñanza, ¿ok? ¿Dónde tenemos, digamos, estos textos? O sea, este papel. ¿Dónde?
No, si vaya al Vaticano lo tendría allí. ¿Vale? ¿Vale? Se han transmitido a través de los diferentes escritos y de las diferentes códices que se llaman los leccionarios de las iglesias. Por eso esa fijación del canon, es decir, las iglesias, como nosotros hacemos misa, ¿no? Sacamos los leccionarios y tenemos los fragmentos del Evangelio. Pues las primeras iglesias tenían sus leccionarios propios, ¿vale? Los evangelios, obviamente, ¿en qué idioma están escritos? El primero, Lucas, Mateo, Marcos, ¿en qué escribieron? En griego, ¿vale? Los primeros escritos, los escritos más antiguos, físicos, que tenemos de estos evangelios, son en griego. ¿Okay? Hay una teoría que dice que Marcos, obviamente, al ser de la segunda generación o al estar en conexión con Pedro, pues escribiría su evangelio en arameo. ¿Vale? Obviamente, la primera comunidad cristiana vive en Palestina y habla arameo. O sea que también hablaba griego, pero tampoco eran unos expertos en griego, ¿vale? Pero lo que primero tenemos y lo que está claro es que se escribieron en griego, ¿vale? Por unas personas que eran arameas. Es como si yo me ponga a escribir en inglés, o me pongo a escribir en alemán, o me pongo a escribir en otro idioma que no es el mío. Uno lee, mi profesora de inglés me lo dice, esto es más español que inglés, ¿verdad? Porque es así. Pues lo mismo le pasa a ellos. Esas expresiones en griego, pues muchas veces lo que tendría que estar bien escrito en griego, pues está bien escrito pero en arameo, no en griego, ¿vale? De ahí, del griego, de ese primer códice en griego que aparece de sus primeros escritos, se van traduciendo al latín primero, ¿verdad? Existe durante el norte de África durante muchos siglos. San Agustín lee los evangelios en latín, ¿vale? Eso se llaman las vetus latinas o las versiones latinas de los evangelios de la Sagrada Escritura. De ahí San Jerónimo, ¿verdad? Hace una composición. Yo no me gusta decir que San Jerónimo tradujo la Biblia en latín porque no es verdad. San Jerónimo lo que hizo fue recoger todas las versiones que había e hizo una versión oficial de la Iglesia, ¿vale? Partiendo del hebreo y del griego de los evangelios del Antiguo Testamento. De ese latín, pues ya se tradujo después del concilio sobre todo más cercano al Concilio Vaticano I y demás, a las lenguas vernáculas que tenemos hoy en día, ¿vale? Yo al principio tenía preparado de hablaros de todos los pergaminos, de todas las cosas, pero me he perdido hasta yo, porque no, de tantos números, ¿vale? Porque un pergamino, o sea, podemos decir, un fragmento del Evangelio, pues un fragmento del Evangelio es una cosita así, ¿vale? El fragmento más antiguo que tenemos o que se atribuye al Evangelio de Marcos fue encontrado en Qumran, en la comunidad de Qumran. ¿Sabéis lo que es Qumran? ¿No? En el Mar Muerto, en el desierto del Mar Muerto, a los alrededores, existía una comunidad en épocas de Jesús, una secta, ¿vale?, judía, que vivía como los monjes, aislados allí, pues vivían, cultivaban los dátiles y demás, y vivían como una comunidad religiosa, ¿vale? En unas cuevas se encontraron esa comunidad cuando ya el Imperio Romano entra en Jerusalén y devastan ya en la revuelta de los judíos, ¿verdad? Que todos lo conocemos, esa historia. Desaparece. Esa comunidad desaparece completamente. No sabemos si los pasaron a cuchillo a todos, si ya no lo sabemos, pero desaparece. Y en unas cuevas de ese desierto se han encontrado un pastor que iba con sus ovejas, pues se le perdió una y se metió en una de las cuevas. Tiró una piedra, cuando tiró la piedra escuchó que algo se rompía
entró en la cueva y encontró vasijas de barro con pergaminos y con escritos antiguos, en arameo, en hebreo, en griego. Y de esos textos, por ejemplo, si ustedes vais, espero que alguna vez podamos ir, si dejan de pelearse los judíos y los palestinos, podamos ir otra vez. Si vais al Museo de Jerusalén, veis, tienen preparados como una cúpula así grande y alrededor tienen un pergamino entero, escrito de los antiguos, desenrollado, que es el libro del profeta Isaías. El rollo del profeta Isaías se encontró en una de esas cuevas. Pues en una de esas cuevas se encontró una vasija que tenía la inscripción puesta a Roma. ¿Vale? A Roma. Y esa vasija iría para Roma, porque es donde se transportaban las mercancías, en los barcos. Y dentro se encontró fragmentos así en griego. Por uno de los fragmentos, haciendo una serie de estudios, se determinó que era un pasaje del Evangelio de Marcos. ¿Vale? Si os digo la verdad, ahí sí que hay que tener fe para eso, ¿vale? Porque todo el fragmento es así, que no es más, y hay 2 letras y media. Lo que pasa es que los especialistas, ¿vale? El padre O'Callaghan, en español, se llama papirografía, ¿vale? Van poniendo en una hoja en el tamaño de un papiro lo que cabría, las letras que cabrían en griego, ¿vale? Entonces ponen el fragmento ahí, empiezan a pasar así y dicen, ¡uy! Coincidencia. Y coincide con el Evangelio en el que Jesús camina sobre las aguas, ¿vale? Del Evangelio de Mateo, ¿vale? Pues ese es el fragmento más antiguo que tenemos del Evangelio de Marcos, ¿vale? Y hay muchísimos más papiros, códices y fragmentos de los Evangelios, ¿vale? No me la he traído porque lo podía haber traído. Ahora, existe una edición crítica que se dice de la composición del Evangelio en griego de Lucas, Marcos, Mateo y Juan, ¿vale? Que es donde traducimos los expertos en Biblia y sobre el que trabajamos los que estudiamos la Sagrada Escritura, ¿vale? Pues esta es la historia más o menos o el origen de los evangelios físicos, ¿vale? De eso que leemos en la misa. El origen no físico, es decir, el origen histórico de la persona que aparece en esa historia, no solo se conoce por los evangelios. O sea, la historicidad de Jesucristo no es solo de los evangelios. Flavio Josefo habla de él. Muchos historiadores de la antigüedad hablan de un tal Jesús que vivía en esa época, ¿vale? O sea, tenemos de la persona en sí, tenemos los elementos físicos como son los evangelios que leemos. Yo siempre digo, leemos constantemente, leemos los que lo lean constantemente, si no lo escuchamos en las misas. Y tenemos elementos externos a esos evangelios que nos dicen que Jesús existió. Lo que hizo Jesús, pues es histórico. Los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, es histórico. Como tal, ¿no? A ver, vamos a ver, no lo culpiemos. No, vamos a ver. Yo siempre explico, yo solo en el seminario yo doy más Antiguo Testamento que Nuevo Testamento. Entonces yo siempre explico el mismo procedimiento. Y que yo creo que es válido para hablar de los milagros en los evangelios de Jesús. Cuando uno se pone a leer la historia de la conquista de Jericó, del pueblo de Israel, de Jericó, cuando llegan a la tierra prometida, esa historia cuenta que el pueblo de Israel da 7 vueltas a la muralla de Jericó con el arca de la alianza, las trompetas, pum, 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 hasta que las murallas caen. Entonces invaden la ciudad y pasan a todo Jericó a filo de espada, ¿vale? Todo, menos Rahab, la prostituta que salvó el día anterior a eso y es la que encontramos en la genealogía de Jesucristo, ¿vale?
Eso ocurre en el año 9000 antes de Cristo, aproximadamente. En el año 9000 antes de Cristo, Jericó no existía. ¿Cómo sabemos que no existió? Por los datos arqueológicos de las excavaciones de Jericó. Hay muchas ciudades encima unas de otras. Pues la más antigua, del año 9000, que fue lo que cuenta el Antiguo Testamento, no existía. ¿Qué intenta explicar el texto? Porque Jericó no existe. Simple y llanamente. ¿Los milagros de Jesús? Pues obviamente. Yo creo que Jesús, si no, pues no sería cura, obviamente, hizo milagros. ¿Vale? Ahora, dicen, el Señor multiplicó 5 panes, ¿vale?, los panes y los peces, y le dio a 5000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Pues tú dices, no sé dónde sacan los 5000 hombres, porque no había esa población en esa época. ¿Vale? Obviamente, yo creo que el Señor multiplicó los panes y los peces, pero a 5000 no le dio a menos. Pero esos apóstoles estaban viendo que el Señor estaba dando de comer a mucha gente con los panes y los peces que tenía. El Señor entra en el templo y tira las mesas de los cambistas, ¿verdad? De las palomas y demás. A mí ese evangelio me encanta. Sobre todo cuando me enfado con los feligreses, entonces les digo que voy a hacer lo mismo con ellos. Todo uno dice, no, el Señor la lió en el templo, la lió. Si el Señor hubiese hecho eso en grande, los romanos hubiesen bajado y hubiesen pasado y se hubiesen llevado al Señor del tirón. ¿Por qué? Porque los romanos estaba la Torre Antonia, que estaba vigilando el templo para que no hubiese revueltas. El Señor hizo el gesto, obviamente, de tirar las mesas, las monedas, liberar las palomas y decir eso, no convirtáis mi casa en casa de ladrones. Pero lo haría simbólicamente. ¿Qué pasa? Que a la luz de la resurrección, todos esos actos simbólicos, y además el Evangelio propiamente lo dice, destruid este templo y en 3 días lo edificaré. Y dice el Evangelio, se refería al templo de su cuerpo. ¿Vale? Histórico, obviamente. La grandiosidad de lo histórico, bueno, sí y no. ¿Vale? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que cuando nosotros nos enfrentamos a los evangelios, tenemos que comprender también la mentalidad en la que vivían aquellas personas que lo compusieron. ¿Vale? Pero que el texto tiene su historia de formación y que por tener su historia de formación no le tenemos que quitar verdad. Es así. Mucha gente piensa que por tener esa historia de formación del texto físico, la veracidad de la Sagrada Escritura está en entredicho. No. La Iglesia mantiene firmemente en el Concilio Vaticano II que la Sagrada Escritura y los relatos que cuenta la Sagrada Escritura son verdaderos para nuestra salvación. No porque se hayan formado a lo largo de los siglos, le tenemos que restar verdad. Y la historicidad de la persona de Jesús no solo lo encontramos en el Evangelio, sino fuera de los Evangelios. Con lo cual, muchas personas tenemos que comprender nuestra historia, tenemos que comprender la propia historia del cristianismo, como estáis ahora con el 75 aniversario, ¿verdad? La propia historia de la hermandad, porque si ahora os cuentan cómo se formó la hermandad, ¿os lo creéis o no lo creéis? Escrito está. Escrito está, pero las anécdotas que cuentan los viejos, Claro, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con los evangelios. Escrito está, como dijo Pilato. Y las anécdotas no le quitan veracidad a lo escrito, sino que agrandan lo escrito, para que nos subamos en el Espíritu y creamos más en Jesucristo. ¿Una pregunta, alguna duda o una aclaración? La teoría de que el Evangelio de Marcos lo puede escribir un personaje que se cita en su propio Evangelio, en el Monte de los Olivos, Juan Marcos, ¿puede ser cierto? Puede ser cierto o no puede ser cierto.
¿Por qué? Puede ser cierto porque si consideramos ya que, y además San Pedro lo cita muchas veces en sus escritos, en sus cartas, ¿verdad? Y en la tradición apostólica existe ese discípulo Juan Marcos, o Marcos, que incluso se dice que es el propio hijo de Pedro, ¿vale? Hay que tener en cuenta que los apóstoles estaban casados con sus hijos, sus suegros, ¿vale? Puede ser, ¿verdad? Pero hay que ir un poco más allá de ese gesto, de ese joven que sale desnudo del huerto, que es la desnudez del propio ser humano cuando se ve atrapado por el enemigo, ¿vale? Yo siempre digo que estaría, y yo eso sí que no lo dudo. Ahora, que se llamase Juan Marcos, que se llamase Periquito de los Palotes, Más complicado. ya es más complicado, ¿vale? Pero existe esa persona en el huerto y que está citado en un solo evangelio, ¿vale? Cuando se habla de la veracidad de los hechos de los evangelios, nuevamente se cita el testimonio múltiple que se llama. Es decir, que un pasaje está citado o está reflejado en los 3 evangelios o en los 4 evangelios, ¿vale? Entonces, si está en los 4 evangelios, aumenta de fidelidad, aumenta de ser más fiel al hecho concreto, ¿vale? Pero no porque esté en un solo evangelio, no le quita veracidad. Además que es un hecho, digamos, un dato anecdótico, ¿vale? El hecho concreto es que a Jesús lo prendieron en el huerto y se lo llevaron, ¿vale? Y que todos salieron huyendo, como cobardes, ¿vale? Ahora, que ese sea el evangelista, como he dicho al principio, en ese proceso de formación puede entrar como testigo de ese hecho concreto, del prendimiento de Jesús, ¿no? No sé si... Cada evangelio, ¿cuánto tiempo, cuando ya se fija por escrito, más o menos se calcula cuánto tiempo se escribió después de la desaparición de Jesucristo? Mira, el primer escrito que tenemos en el Nuevo Testamento, es del año 50 después de Cristo, que es la carta de los tesalonicenses de San Pablo, ¿vale? El Evangelio, por ejemplo, de Juan es del año 120, la fijación total, ¿vale? Como lo tenemos actualmente. Pues calcula, entre el año 50 y el 120 se hacen los demás evangelios. Entonces fue casi 3 o 4 siglos, ¿vale? Pero es la fijación total, es decir, como si yo cojo esto, este es el Evangelio de Juan, y es después de hacer la recopilación de todas las tradiciones. Por eso son 3 siglos casi, porque no era fácil antiguamente. Nosotros ahora decimos, no, eso te coges el ordenador, te pones, pum, y lo haces. No. En aquella época había que matar una oveja, había que trasquilar la oveja, había que despellejar la oveja, había que limpiar la oveja, y después que te llegue a la mano el pergamino que lo puedas pagar y escribir en él. Y sobre todo saber escribir, que no todo el mundo sabía, ¿vale? Por ejemplo, si vais al Vaticano, veis el Códice Vaticano, que es toda la Sagrada Escritura en griego, en un códice, en pergamino. Eso se llama, no me acuerdo cómo se llama exactamente, porque tiene un nombre científico, pero es un pergamino que fue escrito, fue borrado y fue reescrito. Es decir, hay hojas que se han utilizado para otra cosa. El que estaba escribiendo ese códice se quedó falto, borró y volvió a escribir y siguió escribiendo el Evangelio o el libro sagrado que estaba escribiendo en ese momento. Y con el correr de los siglos se nota al trasluz esas 2 escrituras, ¿vale? O sea que no era fácil escribir, por eso 3 siglos incluso. ¿Nada? Pues nada. Que espero que por lo menos el origen, yo siempre digo que tenemos que despertar nosotros el gusanillo de leer el Evangelio, ¿vale? No solo de escucharlo en las misas,
de escucharlo en la liturgia, sino de leerlo en casa. Y leerlo no solo por leerlo, sino para identificar la figura del propio Jesús, que es el que nos habla. Porque el Evangelio no es otro que el de Jesús. Bueno, muchísimas gracias. A mí personalmente me ha gustado muchísimo, ya nos lo dijo don Manuel Jesús, que era un tema original porque no es un tema que se suele tratar mucho en las conferencias y la verdad que a mí me ha encantado. Sería para estar aquí, Sí, no, si para repetir un viernes, otro viernes. Si esto es un año completo del seminario. Pero nada, muchísimas gracias y bueno, a ver, en un futuro también podemos ampliar.